Comenzamos con la oración de la mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este sexto domingo de Epifanía. Y el texto dice así. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaron curados, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odian, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre. Considérenlo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes, cuando todos los elogien, de la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Es palabra inspirada por... Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, texto muy conocido de las bienaventuranzas, ¿no? En la versión lucana, así que tenemos las bienaventuranzas y los ayes, es decir, la compensación, cosa que no encontraríamos en Mateo, donde solo está la parte de las bienaventuranzas, posiblemente porque el público mateano es un poquito diferente al lucano, entonces, bueno, hay cuestiones que se construyen en el sentido de manera diferente. Claro, hemos dado un salto también en lo que es el texto, o sea, de donde veníamos leyendo, donde lo dejamos la semana pasada, entre medio han ocurrido cosas. Simplemente parafraseando alguno por ahí, pasan cosas entre medio. Y uno dice, bueno, ¿qué ha pasado entre medio? Las bienaventuranzas, en este texto como lo estamos leyendo, no está descolgado de esa especie de continuidad que encontramos en la lectura del Evangelio. En este caso, el Evangelio según Lucas, que venimos leyendo y que será el texto que en general nos acompaña en el leccionario este año. Y ahí es donde, muy abuelo de pájaro, desde lo que era toda esa cuestión de la pesca, o lo que tradicionalmente aparece como la pesca milagrosa, o que uno podría decir un evento más bien de conversión, donde está Pedro y los otros dos discípulos, que tal vez ahí es donde el texto realmente está aterrizando, más que en el tema de la pesca, sino en el después. A partir de ahí hay algunas curaciones, está el llamado de Mateo, entre los discípulos, la mirada de Jesús hacia el tema de, entre comillas, los pecadores, y eso engancha con el texto anterior, cuando Pedro le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. O sea, es decir,
¿Cuál es entonces esta construcción y vínculo? Hay un discurso ahí sobre el ayuno, el verdadero ayuno, y las discusiones. En la discusión sobre las prácticas religiosas, vamos a decirlo de alguna manera. Lo que a veces llamamos tradición y que finalmente son solo prácticas religiosas de algún momento. Y después va a complicarse porque viene la curación de un hombre ahí el día sábado y la cosa se complica. Cuando, sí, no perdamos por ahí el cuadro más grande que de alguna manera el Evangelio, tal como lo trae Lucas, es por sobre todo el Evangelio de la misericordia de Dios. Entonces, es como que un marco grande de toda esta presentación de quién es Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, ¿no? En Lucas, no es que se pierdan las otras cosas, pero como que si uno de pronto toma una luz y quiere iluminar algo, sí, posiblemente lo otro queda más en las sombras. No quiere decir que no esté, pero enfocar algo. El riesgo es cuando uno enfoca algo y olvida que hay todo lo demás, ¿no? Ese es el riesgo. Pero también esto de los claroscuros y las figuras y fondo y todo nos ayudan a poder enfocar algunas cosas. Entonces, bueno, en medio de, por un lado, la tensión con formatos religiosos tradicionales que están en todas las épocas, siempre. Es decir, pueden ir renovándose, cambiando de nombre, cambiando, pero estas cosas están siempre, lo que se puede y lo que no se puede. Y ahí es donde entra también esta tensión para ya después meternos en el relato de las bienaventuranzas lucanas. Esta tensión entre cultura religiosa, por llamarlo de alguna manera, y fe cristiana, que no necesariamente coinciden. La fe cristiana, por un lado, tiene una cuestión de que reclama universalidad. Pero esa universalidad está conectada a la persona de Jesús, no a las teorías. Y todo lo demás, inclusive estas palabras grandisonantes, la teología y todo, en el marco de la fe cristiana, tiene que ajustarse y estar vinculado a la persona de Jesús. En lo eterno, en lo temporal, en aquello que repetimos en la fe cristiana como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la cuestión de la universalidad en la mirada cristiana no es a un código, sino a la persona. Y bueno, y mucho depende de las tradiciones, dentro de las tradiciones amplias del cristianismo, que pese a tener grandes núcleos en común, después tienen miradas propias. Y eso también trae una riqueza. Es decir, estamos cumpliendo 1700 años del Concilio de Nicea, que es por ahí uno de esos englobantes grandes de lo que estaba y lo que no, y lo que no, y lo que quedó afuera. Bueno, ahora, aún dentro de esto, hay una serie de miradas diversas y tradiciones que pondrán un acento más en la espiritualización, otras pondrán el acento más en lo cotidiano y más material, objetivo, y bueno, ahí discuten entre sí con estas cosas. Bueno, somos parte de tradiciones donde este concepto de ese Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, tiene presencia en la vida de cada uno y cada una, en la comunidad y en el entorno. Pero tiene presencia concreta, ¿sí? Decimos, ¿no? O sea, compartimos la Eucaristía, la Santa Cena, la Mesa del Señor, la variedad de nombres que tiene, pero nos inscribimos dentro de cierto grupo.
entre aquellos y aquellas que decimos, bueno, con, bajo y mediante, porque bueno, ahí corren algunas cuestiones de discusiones posiblemente más de tipo filosófico, de cómo, pero estamos dentro de ese grupo grande que dice que en la mesa del Señor, en la Santa Cena, en la Eucaristía, Cristo está verdaderamente presente. Para otros grupos es una cuestión de memoria o una cuestión más de conexión espiritual. Ahora, lo que trae también toda esa corriente dentro del cristianismo, donde Cristo presente se vuelve bastante objetivo con todas esas dificultades que trae cuando escuchamos la institución y todo. Va a ser cómo conecta esto con las bienaventuranzas, después cómo volvemos. Es decir, decimos, esto es, no es un recuerdo, ¿vale? Esto es. También, junto con, estamos hablando de la eficacia concreta de Dios en la historia. ¿Por qué conectamos esto? Porque ambos bloquecitos que hemos compartido, porque están las bienaventuranzas y los ayes, ambos desembocan en el tema de los profetas. Y ahí es donde la profecía, tradición del Antiguo Testamento, pero que conecta fuertemente con el Nuevo, es decir, tiene que ver con la actualización de la presencia de Dios, que por supuesto es parte de toda la tradición del Antiguo Testamento. Nos cuesta a veces un poco tener esta idea de que en las comunidades antiguas, y que uno lo sigue teniendo presente hoy en las tradiciones de la fe de la comunidad judía moderna, ¿no? Es decir, cuando se celebra la Pascua, no es simplemente algo que ocurrió, se está actualizando en la vida hoy. ¿Qué hace el cristianismo? Exactamente lo mismo, porque finalmente todo viene del mismo lugar, con la mesa del Señor. Cristo presente, y bueno, inclusive citamos muchas veces donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos y de ellas, podemos decir, para hacerlo más inclusivo. Claro, en realidad habla de que las comunidades eran muy pequeñitas, porque hay toda una tradición en la tradición judía que hace falta una cierta cantidad de señores varones para poder orar. Bueno, el cristianismo, Jesús lo achica. Nos muestra también que las comunidades eran pequeñitas y que entonces posiblemente alguna de las preocupaciones era de que no siempre daban con el número necesario para. Y Jesús dice, bueno, que haya 2 o 3 alcance. Esto de poder despegarse a veces un poco de cierta cuestión sumamente estructurada y poder mirar la fuente. Y justamente ahí es donde la fuente es Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, con todo ese recorrido entre nuestro texto del domingo pasado y ahora, donde pasan cosas, nos encontramos ahora con una multitud que se ha acercado por diversos motivos, eh, para escuchar y para ser sanados y sanadas. Hay que tener aquí en cuenta también cuando leemos estos textos que eh, están escritos en otro idioma y han sido traducidos. Y entonces la palabra que se usa para sanar en griego es la misma que se usa para liberar. O sea, salud, salvación y liberación es la misma palabra. Entonces, cuando uno la usa, tendría que tratar, claro, estamos en un idioma donde tenemos 3 diferentes. Y esto, sí, claro, permite más especificidad, sin duda, pero también hace que agarremos la tijera y recortemos conceptos que estaban más integrados en otro tiempo. Claro, eso es lo que nos pasa. Es decir, hoy lo tenemos muy recortadito, igual que el ámbito de la fe y el ámbito de lo cotidiano como que están muy escindidos. En la antigüedad están totalmente integrados. Claro, nosotras somos
seres humanos que estamos más o menos en conjunto transitando este número 2025 en el calendario. No somos la gente del siglo I. Y por más que hagamos el esfuerzo, lo único que podemos hacer es tomar nota que es un poco diferente. Pero, de todas maneras, con esto que estaba al comienzo, es decir, bueno, que el cristianismo tiene esta pretensión de universalidad alrededor de la persona de Jesucristo, no de las doctrinas, sino de la persona de Jesucristo, nos encontramos con el testimonio bíblico donde Jesús nos encuentra en la fe y en el hacer. Y entonces ahí están las bienaventuranzas. Bienaventurados los y las, bienaventurados los y las. Esta traducción que dice felices, una cuestión más moderna de traducir. El problema es que la palabra felicidad para nosotros y nosotras hoy día tiene que tener una connotación muy individual, ¿no? Si me levanto y veo algo, qué sé yo, levantarse en un día lindo o también en un día nublado y todo, uno puede sentir esa alegría, alegría y felicidad. No es lo mismo, pero los tenemos todos juntos ahí mezclados. Tiene que ver muy conmigo, tiene que ver muy con las experiencias de cada uno. La vieja traducción de bienaventurados, como traducía, y bienaventuradas, como, bueno, la tradición de los viejos textos traducidos de la Reina Valeria, esto es mucho más integral, es la comunidad, tiene algo que va mucho más allá del individuo aislado. Entonces, bueno, tengamos esto un poquito en cuenta cuando leemos también. Entonces, hay diferencias con Mateo, pero lo vamos a dejar para otro día. Bienaventurados ustedes, dice, los pobres. Bienaventurados ustedes. Esto también nos muestra que hay un cierto grupo que está ahí. Y después hay otro grupo que también está. O sea, las bienaventuranzas están conectadas con cosas concretas de la gente que escucha. No son altos temas filosóficos para la vida, sino tiene que ver con la gente. Y esto es algo que a veces, como personas cristianas, terminamos yendo en grandes abstracciones y perdemos justamente lo que trae el cristianismo, esto de Dios en lo inmediato, en la conexión inmediata que Dios establece en Jesús el Cristo. Nos vamos por allá y sí, sin duda son cosas muy lindas, muchas de ellas, otras no tanto, pero bueno. Pero perdemos esa cuestión de la conexión. Y estas bienaventuranzas no son simplemente principios eternos por allá, sino el mismo relato, dice, bienaventurados, felices, como dice esta sección, ustedes. Hay una conexión directa. Entonces, bueno, ¿quiénes aparecen aquí? Los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados, felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. Y la cuarta, felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense después, llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo, de la misma manera que los padres de ellos trataban a los profetas. Aquí también tenemos una dificultad. Se fue instalando, y esto tiene sus motivos, la idea del cielo como una cuestión futura, lejana. Es más, la tenemos muy asociada con la muerte, la ultratumba, la extensión. No es así en el texto bíblico. El reino de Dios en el texto bíblico, o el cielo en esta versión, Lucas escribe y
relata para gente de tradición más bien griega, no tan como Mateo, que está más en la comunidad judía tradicional, que tiene referencias más rápidas por su propia tradición. Pero esta idea del cielo, del reino, no nos olvidemos que ya hemos tenido el conflicto en la sinagoga, en la predicación del domingo, en la interpretación, cuando ahí en lo propio Jesús dice que aquello que el profeta anuncia se ha cumplido hoy. Entonces, lo que aquí puede ser que en nuestros oídos nos resuene algún futuro muy lejano, que no queda fuera tampoco, pero tiene una actualización en el presente muy fuerte. O sea, la situación cambia ahora en este mundo. Y por eso encontramos tanto en la tradición cristiana de la actualización, ¿no? Donde esto entra, se instala, es parte. Es decir, Jesús, el Cristo, asume la carne, se instala en nuestro mundo. Es la presencia de Dios actual, ahora, transformadora, una presencia que renueva, una presencia que hace aquí y ahora. Bueno, Lucas es un texto sumamente instalado en la vida de las personas y de las comunidades, mirando la integralidad. No es casual que el tomo 2, digamos, del Evangelio según San Lucas es el libro de los Hechos, que trae como, ahí en su primera parte, hay algunas cositas, después, bueno, es esa primera o primeras, como uno quiera verlo, comunidades cristianas que tenían justamente otro modelo de organización y de formato. Comunidades de hermanas y hermanos, ¿no? Donde lo que la comunidad hace es que a nadie le falte la comida, que es una de las discusiones cuasi primeras ahí, donde aparece la institución del diaconado. De, bueno, cómo se reparte la sopa, ¿no? Porque, bueno, somos todos hermanos y hermanas, pero entre los conocidos y conocidas se reparte a veces más que con aquellos que son menos conocidos y conocidas. Algo muy humano, aparentemente, esto, de lo que puede ser un pequeño favor que muy rápidamente termina siendo una mafia. Pasar de una cosa a la otra es como, ahí nomás. Y la búsqueda de formas de transparentar y administrar de manera que pueda hacer que las necesidades de cada uno y cada una sean cubiertas. Esto ya apareció inclusive antes del nacimiento de Jesús. eh, de lo poco que tenemos en el texto bíblico, donde María dice, bueno, también dice en otros lados, ¿no? Cosas más, a veces más breves y contundentes, pero donde María abre la boca y tiene este bellísimo texto del Magnificat, ¿no? Es decir, ahí ya aparece esto que justamente esa comunidad del cielo, texto, se actualiza en la tierra cuando esta presencia genera transformaciones. Ahora, ¿qué pasa? Porque las noticias, como en todo el recorrido del texto bíblico, decía el profesor Severino Croato en la Facultad de Teología, profesor de Biblia, Antiguo Testamento, él decía, bueno, el mensaje de Dios de la liberación de los esclavos de Israel en Egipto, dice, era buena noticia. Y buena noticia, la palabra griega para buena noticia es evangelio. Por eso también en Lutero vamos a encontrar, Lutero dice, hay ley y evangelio en toda la Biblia, no solo en este pedacito que llamamos los 4 evangelios. Está en todo. Dice, bueno, sí, claro, dice, era buena noticia para ese grupo esclavo que iban a irse de ahí, con todas las dificultades que eso iba a implicar. Dice, pero no era buena noticia para el faraón.
que todo su sistema económico se iba a venir abajo porque estaba montado justamente sobre la explotación de ese otro grupo, ¿no? Bueno, y si miramos la historia, y si miramos también cuántas veces el propio cristianismo ha sido aval de ese tipo de modelos, uno dice, o sea, el mensaje es pertinente y necesario en todo tiempo y en todo lugar para preguntarnos cómo la fe, ese vínculo que Dios establece con nosotros, nosotras a través de la fe, cómo se traslada, tipo cintita de traslado de cosas, a la vida cotidiana, a la sociedad toda. Y no caer a veces en la trampa inversa de la teología de la cultura, que por supuesto siempre está, es decir, que también pretende ser universal, también disputa esto, es decir, los modelos de, o sea, construcciones de pensamientos, construcciones ideológicas también tienen esto de pretender universalidad. Y entra en conflicto. Por eso, desde la fe cristiana, justamente el vínculo, y volvemos al principio, el vínculo con Jesucristo, que Dios mismo establece, y que después, bueno, encontramos en el relato bíblico que tiene ciertos caminos también, y por ahí no otros. Desemboca en cómo miramos al mundo. Entonces estamos en ese lugar como seres humanos ante Dios y ante nuestros semejantes, siempre. Bueno, en estos grupos, los que se sienten desdichados, olvidados por Dios, Jesús dice, bienaventurados. Y aquellos que se sienten muy bendecidos, dice, ay de ustedes. ¿Y lo lleva a dónde? Lo lleva al tema de los profetas. Porque esto, y para que no se nos haga muy largo hoy, también es tradición bíblica antigua. ¿Cuál es el verdadero profeta y cuál es el falso profeta? Cita de otro viejo profesor de la Facultad de Teología, el profesor Ricciardi, profesor de Antiguo Testamento, de la Iglesia Valdense, italiano, y ido a la Argentina y se quedó aquí. Y él decía, bueno, decía, también hay que ver esto, decía, pobrecitos los falsos profetas porque no sabían que eran falsos profetas, estaban convencidos, dice, pero eran falsos profetas. Y en esa cuestión casi de picardía o de chiste que hacía en clase, estaba diciendo mucho, porque el problema es que perdemos muy fácilmente el rumbo. ¿Y dónde está entonces el verdadero profeta y dónde está el falso profeta? Lutero lo va a llevar a la teología, que finalmente aquello que hablamos sobre la fe, iba a decir que hay que identificar que aquellos que hacen teologías de la gloria, que Lutero identificaba con justamente los falsos profetas, va a decir, son los que llaman malo a lo bueno y llaman bueno a lo malo. Clasiquito ahí, dice, quien hace verdadera teología y puede llamarse realmente teólogo es aquel y aquella que llaman a las cosas por su nombre. Bueno, claro, suena muy bien y suena muy sencillo. Después hay que ver que en la práctica se complica. Pero ambos párrafos que hemos escuchado desembocan en el tema de la profecía, identificando que no toda profeta es buen profeta, en el sentido de lo verdadero y lo falso. Y si uno mira el texto bíblico en general, los falsos profetas son aquellos que anuncian que Dios mira con buenos ojos nuestras estructuras injustas sociales y que prometen
que el cielo está allá del otro lado de la muerte y no que el cielo comienza ahora, porque justamente esa es la fe cristiana, la actualización, que no es nuevo. Es decir, Moisés se encuentra con Dios presente en la zarza ardiente. ¿Sí? Y eso es algo que recorre el camino de la fe. No es el Dios que está allá por allá lejos y que, bueno, mira desde lejos, sino presente junto con en medio de. Pone su tienda, su carpa en medio de nosotros y nosotras. Juan, ¿no? El inicio del Evangelio según San Juan. Es decir, ahora, esta conexión modifica el presente que no quiere modificarse. Entonces, ahí la tensión, porque el reino de Dios llega también inexorablemente a pesar nuestro. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en medio de esto? Estaremos en la alegría de los que esperan justamente un mundo donde todos y todas tengan el acceso a la vida en esa cuestión clásica, ¿no? Que decíamos, bueno, la salvación es la salud y la liberación, es el alimento como algo que engloba mucho más que el pedacito de pan, sino que es la integralidad de la vida, o estaremos con el grupo que escucha a los profetas que bendicen el bienestar de unos pocos, en que justamente se construye a partir de la falta de unos cuantos otros y otras. ¿Por dónde navegaremos? Navegaremos por un mundo del absoluto individualismo donde si yo estoy bien está todo bien porque el resto me importa nada. ¿O seremos simplemente lo suficientemente prudentes para decir que si nos vamos a instalar ahí, finalmente todos los otros y las otras van a venir con las horquillas, ¿no? ¿Recuerdan la guerra de los campesinos, no? A buscar aquella parte que falta. O sea, ¿podremos hacerlo como consecuencia de la fe cristiana que nos hace ver al otro y a la otra como mi hermano y mi hermana? ¿O caeremos bajo lo que Lutero llamaba la mano izquierda de Dios, que es simplemente donde Dios cada tanto ordena las cosas para que se vuelva a repartir desde la ley, pero desde justamente el Espíritu Santo que actúa de manera completamente hacia adelante, pasando por encima de todo, pasando por encima nuestro también? Es decir, ¿dónde nos vamos a ubicar en esto? Entonces, las bienaventuranzas, más que cuestiones allá para mirar el mundo desde algún lugar lejano y promesas de más allá de la tumba, se vuelve algo presente hoy en día y una invitación a que la fe pueda conectarse y entonces ser fe de calidad. La fe siempre está. Lo que pasa es que puede ser fe de calidad cuando conecta o fe de baja calidad cuando simplemente se mira el ombligo, ya que Lutero apareció varias veces, cuando solo nos miramos el ombligo, y Lutero dice, bueno, ahí es donde deja de serlo y esa es donde una de sus definiciones de las consecuencias del pecado, cuando solo miramos lo propio y nuestro propio ombligo, bueno, finalmente nos lleva puestos y puestas. Las bienaventuranzas entonces se conectan con la vida de todos los días, aquí y ahora, y son una invitación a cada uno, a cada una, a eso que a veces pensamos que la conversión es una cosa muy grande, donde, bueno, se tienen que abrir los cielos y todas esas cosas, y uno se sacude. La conversión es cambiar de actitud ante una cantidad de pequeñas cosas cada día, a partir de ese vínculo con lo eterno, que es Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla en la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une en la voz de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
proclamará